La humanidad ha erigido civilizaciones perdurables, ha alcanzado descubrimientos admirables y se ha reinventado con formidable grandeza a lo largo de su tránsito por la Tierra. En ese extenso devenir, el ser humano ha contado con un instrumento insustituible, la lengua. Gracias a ella hemos forjado cultura, edificado vínculos de cooperación y fraternidad y cultivado la esperanza de un mañana pleno de oportunidades. Nuestra querida lengua se alza así como el más noble legado de la humanidad. Concedemos el espacio al siguiente panel con el tema Adquisición del español académico, lengua materna y lengua extranjera, dirigido por ilustres docentes de la Universidad Nacional del Nordeste de la República Argentina. Invitamos a integrar esta mesa a la profesora María Celeste Aguirre, profesora de Letras por la Universidad Nacional del Nordeste y doctoranda en Educación. Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en el taller de comprensión y producción de textos y profesora adjunta a cargo del taller de competencias comunicativas en la Facultad de Humanidades. Le damos la bienvenida al doctor Hugo Roberto Mengueyer y a la profesora magíster Virginia Brusó, licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad Rovira y Virginia, doctoranda en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, quien actualmente se desempeña como docente del taller de comprensión y producción de textos en la Facultad de Humanidades de Laguna y vicaria del CONICET. Y el doctor Hugo Roberto Mengueyer, profesor en Letras por la Universidad Nacional Nordeste y doctor por la Universidad de Alcalá, España, quien actualmente se desempeña como profesor titular de las cátedras de Historia del Español y taller de comprensión y producción de textos y director del proyecto de alfabetización y proyectos de investigación en la Facultad de Humanidades de la UNI. Bueno, entonces realmente es un lujo tenerles y a los colegas, los especialistas en lingüística y que nos van a ilustrar un poquito cuál es el trabajo que ellos hacen de ese eje de investigación y de acción docente que es la lengua. Un aplauso para ellos. Modera este espacio la doctora Celia Godoy, quien cuenta con formación académica en pregrado, grado y posgrado en el ámbito educativo y lingüístico. Fue becaria por la Academia Paraguaya de Lengua Española y cursó la maestría en Lexicografía Hispánica en la Real Academia Española. Es miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Guaraní y colaboradora de la Academia Paraguaya de Lengua Española en coordinación con la Asociación de Academias de Lengua Española de América. Es representante titular del Consejo Académico de la Cátedra de Guaraní en la AUGM Mercosur desde el año 2021 y miembro del Grupo de Investigación en Estudios del Lenguaje y sus Tecnologías, Lingüística Aplicada, Políticas Lingüísticas, Lengua, Cultura y Sociedad. Modera también la licenciada Adriana Abogado, licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, egresada en Didáctica Superior Universitaria y maestría en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeña como docente en las carreras Licenciatura en Educación de la Lengua y Literatura Castellana y en Licenciatura en Educación Inicial del INAES.
Muy buenas noches para todos. Vamos a dar la palabra a nuestros ilustres invitados. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación a participar de esta jornada de intercambio y gracias a la Universidad Nacional del Nordeste, donde nos formamos y estamos trabajando y conviviendo. Buenas noches. Gracias a nuestras coordinadoras. Bueno, nuestra exposición se llama Adquisición del Español Académico, Lengua Materna y Lengua Extranjera. Originalmente íbamos a ser 4 los que veníamos, pero bueno, por cuestiones personales, Celeste y Evelyn no pudieron estar. Pero bueno, estamos nosotros, vamos a compartir con ustedes. Acá, ¿quiere que te presente o qué dicen ustedes? Bueno. Bien. Nosotros aquí vamos a hacer un pequeño guión de cómo vamos a hacer la exposición. La presentación, ayer le explicaron los distintos, durante toda la semana que nosotros estamos organizados en investigación en la UNE. Nos organizamos con grupos de investigación y los grupos están integrados por proyectos. En nuestro caso tenemos un grupo y un proyecto, en realidad. Hay algunos grupos que tienen más de uno. De todas maneras, nosotros de hecho, en los hechos estamos integrados a otro proyecto de otra universidad en un trabajo interinstitucional con la Universidad Nacional de Misiones, ya les contaremos. Entonces, vamos a hacer la presentación primero del grupo de investigación, después algunas notas sobre el grupo de investigación. El proyecto de investigación, vamos a ver cómo se originó el interés nuestro por este marco teórico en el que estamos trabajando desde hace varios años, los objetivos que nos proponemos y algunas referencias sobre el marco teórico. Después vamos a ver la vinculación con de la que yo hablaba recién, con otra universidad de la Argentina, de la misma región nuestra, la provincia de Misiones, la UNAM, y los objetivos y el marco teórico, de qué manera nos enriqueció ese lazo institucional con esa otra universidad. Y ahí vamos a reivindicar la importancia de la gestión, porque nosotros, en qué momento nosotros nos unimos y con qué objetivos nos buscamos con la Universidad Nacional de Misiones. Actividades, después vamos a hablar de actividades de extensión, de formación docente, de lo que tenemos proyectado, de lo que en lo inmediato va a salir, que puede interesar a los estudiantes que están aquí participando. Una diplomatura que ya está prácticamente terminada, cursos de español para extranjeros, y vamos a hablar algo de la formación de recursos humanos, los becarios que tenemos, de grado, de posgrado, tesis de maestría y doctorado, y va a comentar un poco su tesis de doctoral que la defendió este año aquí mi compañerita Virginia Bruce. Y finalmente conversaremos con nuestras queridas coordinadoras de la mesa sobre algunas posibilidades que puedan interesar a los estudiantes sobre líneas de investigación en el área de lingüística. Bueno, nuestro grupo de investigación se llama Adquisición del Discurso Académico, Enseñanza de Español como Lengua Materna y Extranjera. Bueno, yo soy el coordinador del grupo. Vamos a seguir. ¿Qué nos proponemos y cómo nos organizamos? Se va a comentar luego Virginia algo del marco teórico. Nosotros nos acercamos a una autora brasileña, Claudia Lemos, que investiga sobre la adquisición del español, investigó sobre la adquisición del español como lengua materna, del portugués como lengua materna. Es decir, cómo adquiere un niño la lengua materna. Claudia Lemos fue a su vez directora de una beca, de una tesis doctoral de una investigadora de la Universidad de Argentina de Rosario, Norma de Sinano, y Norma toma los conceptos teóricos de Lemos y los aplica a la adquisición del discurso académico con sus estudiantes universitarios.
nosotros le damos una vueltita más de tuerca al tema y avanzamos hacia la enseñanza de español, hacia la adquisición del español como lengua extranjera. Entonces vamos a comentar algo del primer trabajo al respecto. Y ahí aparece la alfabetización semiótica de Camblón, que es la referente más importante de la Universidad Nacional de Misiones con la que estamos ligados, que les comentaba. Nos fuimos acercando a más bibliografía a partir del interés que nos despertó la adquisición del español como lengua materna, en principio y extranjera, hacia otra autora, y ahí tenemos autora García Negrón y Col, que plantean como una sistematización de determinados conceptos. A veces nos pasa que abordamos bibliografía sobre algunos temas, como puede ser, por ejemplo, la alfabetización semiótica, y no tenemos una sistematización de cómo tratar eso, cómo llevar eso al aula, cómo hacer operativos algunos conceptos más que nos resulten interesantes. En ese trabajo de investigación o de expresión y de gestión, como les decía, fuimos planteando nuestro devenir en el grupo de investigación y proyecto. Entonces trabajamos sobre 4 nodos con los que seguimos trabajando, un modo de ordenar esto, que son las cuestiones gramaticales, lectura y escritura, oralidad y cuestiones discursivas. Van a ver de qué manera en nuestros trabajos se van remitiendo a estos distintos nodos o aspectos. Bueno, y orígenes del proyecto de investigación, porque hablamos un poquito de eso, y queríamos comentar una primera aproximación que nosotros hicimos de este camino que comenzó Claudia Lemos y de Norma Vecinano con la adquisición del discurso académico, y nosotros con Virginia avanzamos hacia la enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces empezamos en una primera publicación que presentamos, la primera exposición que presentamos en el 2019, vimos qué pasaba en un estudiante extranjero no hispanohablante que adquiere español, si había alguna diferencia entre la adquisición del español como una lengua extranjera que está adquiriendo y la adquisición del discurso académico. Entonces hicimos como una pequeña división, porque hay que distinguir, después lo vamos a ver, entre la enseñanza del español académico, nosotros en la UNE tenemos extranjeros mayoritariamente universitarios, y lo que es la enseñanza de español a una persona que va a aprender español y no necesariamente tiene que estar en la universidad, puede ser español incluso una persona que va a buscar trabajo a España o viene a trabajar aquí y no es hispanohablante. Entonces, en este primer trabajo lo que hicimos fue ver, y teníamos dos polos o dos oposiciones posibles: alguien que tenga un alto nivel de español y que desconozca el discurso académico, o una persona que tenga un español básico o elemental pero que tiene una experiencia previa con el discurso académico. Ahí les pusimos nosotros nivel de conocimiento, un modo de establecer los niveles de conocimiento de español desde A1, A2, B1, B2, C1, C2, que lo establece el marco de referencia de enseñanza de lenguas europeo, y que más o menos nos vamos todos un poco guiando por eso, ¿no? Por cualquier nivel de conocimiento se alcanza con cada uno de estos parámetros que establece el marco de referencia. Y en este primer trabajito tenemos el caso de una alumna brasileña con un nivel de español que podría pensarse que podría estar en un nivel intermedio, y observamos una profesión con un nivel buen dominio de lengua española, podría pensar su nivel intermedio B1, B2 podría ser, que desconoce las formas de género discursivo requerido. Y ahí nosotros también vamos a hacer una pequeña referencia en nuestro marco teórico, la importancia que le da a la autora, que nosotros nos basamos en nuestra investigación en principio, a la distribución en el espacio, a la organización espacial, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es la organización espacial del texto implica que posee características intrínsecas de fragmentalidad, así que esta mala distribución
deficiente en el espacio está indicando ya de entrada problemas de fragmentariedad. Entonces la idea es mostrar que esta persona con un dominio español que les decía podría pensarse ya a partir de un B1 y con quizá una incorporación deficiente de lo que puede ser el discurso académico o que está iniciándose. Y tenemos acá una alumna checa. Esto es muy importante, incluso importante desde el punto de vista de la evaluación en la enseñanza de lenguas extranjeras. Y es lo siguiente, tenemos una estudiante checa de intercambio que a pesar del nivel elemental, básico, podría ser elemental respecto a la lengua española, logró cumplir con las exigencias formales del género discursivo requerido. Fíjense el análisis que nosotros hacemos y en eso apuntamos a la cuestión de la evaluación. En este caso, en la organización espacial se respetan los márgenes y sangrías convencionales y se observan todas las pautas de la estructura del género discursivo solicitado, la fecha, el encabezado, cuerpo, despedida, nombre, firma. Pero ¿qué nos pasa? El texto presenta un freno en la lengua española. Lo más importante es que no cumple con el propósito comunicativo en cuestión, una solicitud o un pedido. Es decir, que cuando nosotros evaluamos en lenguas extranjeras, el hecho de que la persona evaluada cumpla con el propósito, el objetivo comunicativo, es un punto de fundamental importancia. Aunque después el español con la lengua que se está aprendiendo no quede mal o buen dominio, lo importante en ese caso es que no se está cumpliendo con, es el primer punto, cuando uno mira determinados parámetros de evaluación, el primer punto es cumplir con el objetivo comunicativo. Y ahí ya le cedo la palabra. ¡Ay, sigo! ¡Dios mío! Esto es un poco cómo nos fuimos adentrando desde la lengua materna hacia la lengua extranjera. Y acá están los objetivos de nuestro proyecto de investigación. Así les vuelvo a decir que nosotros estamos organizados en grupos y los grupos están integrados por proyectos. Aquí nosotros tenemos que ver, ustedes vayan mirando, yo les digo, son 4 cuestiones, ¿no? Hay un proceso acá, eso forma parte de nuestra conceptualización, el proceso de subjetivación de la persona que está adquiriendo el español, tanto como lengua materna como extranjera. Como aparece el tema de la interacción, es importante ver que se plantea la interacción docente-estudiante, entre estudiantes y docentes-discursos, pueden ser libros, expresiones, todo tipo de discursos, tanto orales como escritos. Aparecen los fenómenos, un análisis de fenómenos lingüísticos y paralingüísticos, porque el tema de la gestualidad o de la comunicación no verbal es de fundamental importancia en la enseñanza de español como lengua extranjera. Y por último aparece un intento siempre de establecer sistematizaciones, estrategias didácticas, que es más o menos lo que le decía al principio, hacer operativas algunas teorías, ¿no? Hacer que eso sea viable y que se pueda llevar a las plazos y llevar a la práctica. Eso está todo, ¿no? Ahora va el abrazo de marco teórico. Bueno, la idea un poco de hablar del marco teórico con el que trabajamos es un poco lo novedoso de este marco teórico, que además también nos ubica en una regionalidad, porque es un marco teórico desarrollado desde el sur, desde Brasil, ¿no? Brasil y Argentina, porque empieza con Lemos, pero sigue con Decinano en Argentina. Y sigue con nosotros. Este marco teórico es el interaccionismo estructural, en su nombre ya pensamos, ¿no?, que la clave está en la interacción. Entonces, Lemos empieza sus estudios sobre el desarrollo del lenguaje. Ella comienza, un poco viendo la historia, con la teoría piagetiana, o sea, empieza con Piaget, cuando estudia el desarrollo del lenguaje, y luego hace un giro en sus investigaciones y desarrolla algo nuevo, porque ella plantea que las teorías cognitivistas no daban respuesta total a ciertos fenómenos lingüísticos, discursivos que observaba en ese desarrollo del lenguaje en los niños. Entonces empieza una investigación de campo, de tipo exploratorio. Tiene 5 niños con los que estudia, digamos, el desarrollo del lenguaje desde que tienen 1 año y medio hasta los 5 años. Y a partir de ahí ella plantea el proceso de subjetivación o subjetivización. Ahí hay un debate de cómo traducir
la palabra original en portugués, que es subjetivación. O sea, aquí, perdón, retomo. La adquisición, ella la plantea como un proceso de subjetivación. ¿Y por qué hace ese cambio en la palabra? Ella dice que adquirir implica la idea de que el lenguaje es como una herramienta, ¿no? Yo adquiero. Entonces ella pone en cuestionamiento la idea del lenguaje como un instrumento de la comunicación. Ella dice que somos capturados por el lenguaje y subjetivados por el lenguaje, nos hacemos sujetos a través del lenguaje. Sin el lenguaje no habría ser sujeto, y también, yendo un poquito más allá, no habría posibilidad de verdad dentro del conocimiento científico, yendo un poco más afuera de lo que es la adquisición del lenguaje. Entonces, ella plantea tres posiciones estructurales, las llama ella porque estructurales. No estoy todavía, como que estoy en general. Entonces, tres posiciones estructurales porque hay una estructura, una relación entre el niño y el lenguaje. Entonces, cada posición está determinada por la relación que se plantea entre el niño y el lenguaje. En la primera y tercera posición es cuando empieza a corregirse a sí mismo. Bueno, esta teoría la toma Norma de Sinano, que plantea que esas mismas posiciones que veíamos en el niño las podemos ver en los estudiantes universitarios cuando adquieren el discurso académico. Y plantea, y va más allá de simplemente el discurso académico, ella plantea que las tensiones que hay en las relaciones que el sujeto tiene con la lengua son una constante en toda la vida. Y plantea que cada vez que nos enfrentamos a discursos, a modos de decir, de producir la lengua nuevos, conocidos para nosotros, es como que volvemos a pasar por ese proceso de subjetivación y pasamos por estas posiciones. Entonces nosotros nos tomamos de esta idea de Sinano y planteamos, bueno, entonces en la adquisición del español como lengua extranjera debe pasar lo mismo. Y así fue que empezamos nuestro proyecto de investigación con las dos líneas. Por un lado el de lengua materna, en el que seguimos la línea de los estudios del curso académico con nuestros estudiantes en lengua materna, y a su vez la línea de español como lengua extranjera. Y como ya había dicho Hugo, después vienen también, bueno, antes de nosotros, García Negroni y Beatriz Falls, que hacen una sistematización de los fenómenos lingüísticos discursivos que aparecen, que emergen en el proceso de adquisición del discurso académico, o sea, lo que escribió de Sinano, ellos lo sistematizan, y bueno, nosotros con estas dos líneas que mencioné. Y acá un poco para hacer un contraste, para visualizar esto que plantea el interaccionismo estructural. Dentro de las teorías cognitivistas se considera que la adquisición del lenguaje es como un procesamiento de datos, ¿sí? Entonces ahí, bueno, traté de graficar, no sé si, perdón, tenía que haber pasado. Ahí no sé si lo pueden ver, pero bueno, está como de un lado la mente del niño que va procesando el input que viene del output, lo que produce el adulto. Y eso se da en la interacción, todo lo que el adulto dice lo va procesando el niño hasta que, bueno, como una especie de estatista va construyendo las reglas del lenguaje. Y en la adquisición de una segunda lengua se da algo similar, con la diferencia de que como ya tenemos una lengua adquirida, la lengua materna, se va haciendo como una especie de combinación de las reglas de la lengua materna con los de la lengua meta, la lengua segunda que estamos aprendiendo, y ahí surge lo que es la interlengua, un concepto muy utilizado en la adquisición de segundas lenguas. En cambio, en el interaccionismo estructural, y acá el gráfico de por sí se complejiza, porque se juega mucho con lo que es los procesos inconscientes, el lenguaje pensado como un marco a partir del cual nosotros nos movemos, y la idea, ¿no?, de que uno es capturado por el lenguaje a través del habla del otro. Perdón, cuando estaba hablando era hacer las dos cosas. Bueno, entonces
Decía yo que uno es capturado por el lenguaje a través del habla del otro, que ese habla nos va simbolizando, ¿no? el cuerpo, ese lemos. Y ese mismo proceso podríamos verlo en la segunda letra, Bueno, y ahí se da de vuelta la palabra a Hugo, que va a hablar sobre la vinculación con la Universidad Nacional. En el año 2016, un examen de validación de español como lengua extranjera, el único aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación en ese momento, el Ministerio de Educación de la Nación, el único examen internacional de validación de español, es el examen serio. Nosotros nos incorporamos al Consejo Interuniversitario con este examen las dos universidades al mismo tiempo, UNE y UNAM. Entonces establecimos vínculos donde yo les decía que entra el tema de la gestión. Gestionamos todo tipo de encuentros y participamos las dos universidades como representantes en ese Consejo Interuniversitario de ese examen de validación de español. Entonces por eso decía como este encuentro, que siempre está implícito todo un trabajo muy grande de gestión detrás. Nosotros bueno, hay una serie de objetivos generales comunes. Es interesante que en la unión con la Universidad Nacional de Misiones, ellos tienen, como les decía, la persona, la máxima referencia y igual que tiene la UNAM, de Ana María Camblón, tienen a partir de esta impronta, de este referente, esta mujer que es referente intelectual de la universidad, tienen ellos una fuerte impronta semiótica y una mirada hacia lo que es lo regional. De hecho, nosotros nos juntamos con la idea de fusionar en la medida de lo posible todas las universidades de la región del nordeste argentino, la UCAUS, que es otra universidad de Chaco, y la Universidad de Formosa. Entonces fuimos tratando de hacer contactos que no prosperaron de todo, sí, con la Universidad de Misiones. Entonces pueden ver ahí más o menos los objetivos. Pero ¿qué nos aportaron ellos desde el punto de vista intelectual? La idea también de Camblón en su alfabetización semiótica, conceptos que nosotros tomamos de allí, tiene una cuestión que es habla por eso una potencia semiótica superadora de lo que sería el enfoque comunicativo que domina en la enseñanza de español, la enseñanza de español como lengua materna, extranjera sobre todo, la que veníamos trabajando. Y el otro concepto que parece interesante y que une otra línea de trabajo mía en particular es el conjunto de alumnos que nosotros, estudiantes que nosotros tenemos en toda la región NEA. Tenemos el aprendiz de lengua que comprende y habla otras lenguas diferentes de la lengua oficial, comprende la lengua oficial pero no la habla, y comprende y habla la lengua oficial pero sus hábitos mestizos, criollos, rurales o de frontera no responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del español argentino escolarizado. Entonces un poco trabajamos con esta propuesta de Camblón, que buscamos otras cosas que pueden ser muy significativas en nuestra exposición, para esa vuelta, esa mirada a lo que nosotros estamos trabajando últimamente en una especie de español situado. Es decir, un extranjero que viene a aprender español de la región NEA se va a encontrar con el español de la región NEA. Y eso se junta con otra línea mía que yo vengo trabajando en historia de la lengua, en historia del español, donde hay una mirada diacrónica, un análisis diacrónico, histórico y sincrónico, y sobre todo trabajando con las características del español de la región NEA. Maya decía, bueno, tenemos una vinculación con Asunción, que si nosotros podemos trabajamos de hecho en la división entre el litoral norte y el litoral sur. Litoral norte, las afiliaciones con Asunción, ¿no? Y el contacto de lengua con el guaraní. Entonces hay todo un trabajo interesante que desde otra mirada es lo que venimos trabajando con la integración de lo regional, un español situado en el español de la región NEA, que con la que compartimos con el Paraguay muchísimas características, ¿no? Y
Digo yo. Curso de formación docente, adquisición del español académico. Perdón. Tenemos un proyecto de trabajo desde hace unos años con el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y nosotros hacemos una propuesta también desde nuestro enfoque para que el tránsito entre los estudiantes de nivel medio y de la universidad sea lo más amable posible. Entonces la idea es que este estudiante de frontera entre el nivel medio y el nivel superior les hacemos unas propuestas que tienen que ver con lo que nosotros planteamos, ¿no? Este estudiante que está a punto de encontrarse con un discurso para él absolutamente nuevo, que es el discurso académico. Entonces, brindarle herramientas al estudiante de quinto año, sobre todo porque en realidad profesores, para que lo puedan replicar con sus estudiantes de quinto año y que este pasaje del nivel medio superior sea lo más amable posible. Pero creo que está puesto todo ahí, ¿no? Sí, está todo. Vean, ahí está todo lo que nos estamos diciendo. Y en cuanto a los planes que tenemos, que los pueden incluir ustedes si están interesados, que es lengua extranjera, va a trabajar esto es un proyecto cerrado para los profesores que están en el último nivel de Corrientes de otra provincia de Argentina. Esto que está acá, que va a plantear Virginia, español como lengua extranjera, sí está abierto para todos los estudiantes aquí que estén interesados. Sí, más que nada la idea de mostrar estas actividades de extensión también es cómo llevamos lo que hacemos de investigación a fuera de la investigación, ¿no? Tratar de, esto que decía Hugo en algún momento, tratar de llegar al aula con resultados concretos de aplicación de eso que investigamos. Entonces, bueno, siguiendo con lo otro, ya se me ha cambiado. Sí, ahí está. Bueno, otra de las actividades que estamos desarrollando, esto todavía no salió, está cocinándose, es la diplomatura universitaria en enseñanza de español lengua extranjera, que es una propuesta desde la Facultad de Humanidades, la UNE, para graduados, en primer lugar, de carreras universitarias o de institutos de nivel superior en letras, en segundo lugar, graduados de carreras de lenguas extranjeras, portugués, inglés, francés, que tengan la base de gramática de la lengua castellana, y para los que no lo tienen, tenemos un módulo nivelador. Y por último, a graduados de carreras universitarias extranjeras, o sea, por ejemplo, los compañeros aquí presentes. Entonces, la idea es que esta diplomatura sea una formación más para poder dirigir, ¿no?, sus posibles salidas laborales a lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Y es como el primer acercamiento que estamos haciendo en esta línea, porque la idea sería después desarrollar una especialización en enseñanza de español como lengua extranjera, que ya sería una salida de posgrado, ¿no? Es un título de posgrado, también a nivel de diplomatura universitaria es algo de extensión, ¿no? Y lo que tienen que es una duración de 6 meses, va a ser virtual, y los docentes que van a dictar la diplomatura son tanto integrantes de nuestro proyecto de investigación como docentes invitados de otras universidades nacionales en Argentina. Bueno, acá un poco los objetivos que tienen que ver con esto de la formación y también la internacionalización, que estamos hablando de eso. Por otro lado, también tenemos cursos de español como lengua extranjera, que los destinatarios son los alumnos de intercambio en la Universidad Nacional del Nordeste, no hispanos. Por ejemplo, en este cuatrimestre tenemos chicos de Brasil e Italia. Lo coordinamos junto con Hugo y están otras docentes, Celeste y Evelyn, que no pudieron venir, otra colega Rocío, y también un poco con la idea de formar. Tenemos 2 tutoras, alumnas avanzadas de la carrera de letras, que también están participando en el dictado de los cursos, que justamente les sirve como formación y antecedente y como prácticas de lo que es enseñar el español como lengua extranjera. Y también retomando esta cuestión
cuestión del español situado para las clases son de elaboración propia, basados en manuales de español de Argentina y España. En Argentina no hay mucha producción, los que tienen más producción son de España, pero situados en nuestro contexto, con el español regional y con atendiendo a las necesidades de los alumnos, pensando que son alumnos universitarios, entonces necesitan el español académico. Bien, y por último vamos a hablar, perdón, que estaba todo esto, ahí estaba yo hablando como ustedes veían. Bueno, sobre formación de recursos humanos, solamente es mencionar un poco sobre los becarios de grado y posgrado. Hemos tenido muchos becarios vinculados a mi proyecto de investigación. Este en realidad es la segunda parte, tuvimos una primera parte y otros proyectos que ha dirigido Hugo más o menos en la misma línea, pero actualmente tenemos 2 becarias de posgrado, una está iniciando su maestría y otra está escribiendo su tesis doctoral, que es Evelyn justamente, y justo las tutoras se han presentado a las becas de estímulo a las vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Usamos los dedos de que salgan las becas. Y bueno, y también mencionamos un poco las tesis que se han escrito en el marco de los proyectos de investigación. Están las tesis de maestría de Alejandro, que es otro colega que forma parte del proyecto, el mío también, y de doctorado de ambos. Ustedes ven, remiten a los nodos, lectura, escritura, cuestiones gramaticales. Bien, sí, yo me estaba olvidando de hacer referencia. Está todo vinculado a lo que venimos estudiando en los proyectos de investigación. Y bueno, eso, básicamente. No sé si nos da tiempo para mencionar esto. Y ahí, bueno, como hace poco defendí mi tesis doctoral, me dijo Hugo, tendrías que hablar un poquito sobre tu tesis. Así que bueno, lo último que vamos a hablar es esto y bueno, presentar las líneas. Bueno, mi tesis se titula Estudio del desarrollo del español en estudiantes extranjeros no hispanohablantes en Argentina, repensando la adquisición de una lengua extranjera a partir del interaccionismo estructural. Algo que quiero mencionar sobre esta tesis es que en realidad fue un poco, cuando se inició con una beca, como de las que había mostrado recién, fue como inició con lo que el proyecto de investigación planteaba. O sea, como que nacieron juntos la idea del proyecto de investigación y el proyecto de esta tesis. Entonces, bueno, está como desde los inicios escribiéndose esta tesis. Bueno, un poco la idea de esta tesis es algo que Lemos hizo, ¿te quiere decir? Que había que pasar. Un poco lo que Lemos hizo con los niños, investigó, ¿no? Observó, analizó el desarrollo del lenguaje de los niños. Lo que hice fue analizar el desarrollo del lenguaje, el español como lengua segunda extranjera en estudiantes que vinieron de intercambio en la UNE y en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo que hice fue justamente analizar ese desarrollo, y la hipótesis tenía que ver con esto que ya estábamos hablando del marco teórico, ¿no? Entonces, el producto final, la tesis, tuvo en cuenta un recorrido histórico y discusiones epistemológicas sobre las teorías de la adquisición de segundas lenguas. Eso lo hice porque el marco teórico que estamos usando, que es el interaccionismo estructural, era muy diferente a lo que se utiliza normalmente en la adquisición de segundas lenguas. Entonces es como que busqué ubicarlo dentro de la historia de la adquisición de segundas lenguas al interaccionismo estructural y justificar de alguna manera la elección de ese marco teórico frente a los que normalmente se eligen. Tuve que hacer un planteamiento metodológico porque trabajé con un corpus oral y escrito
lo cual implicaba ciertas decisiones sobre el tratamiento de la oralidad de la escritura. Los resultados obviamente fue la descripción del desarrollo del español en estos sujetos en estudios, siguiendo las posiciones del interaccionismo cultural que había mencionado antes. Y finalmente, el último capítulo era el que más nos interesaba, era el de discusiones, porque allí revisamos a la luz de los resultados del análisis conceptos centrales dentro de la adquisición de segundas lenguas, que son cómo se concibe el error, qué es el error, la interlengua, que había mencionado en algún momento, fosilización y estancamiento, que son esos momentos en los que básicamente el estudiante de segundas lenguas parece no evolucionar en su adquisición. También repensamos los roles del profesor y del alumno, y eso lo había hecho también para el máster, en realidad esa parte fue parte de lo que fue mi tesis de máster. Repensamos la interacción, porque hay otras teorías interaccionistas dentro de la adquisición de segundas lenguas, bueno, que de nuevo plantea el interaccionismo estructural con respecto a eso. Y por último, planteamos los tipos de actividades que se pueden plantear en el aula según las distintas posiciones, que eso es realmente la riqueza de lo que queríamos llegar, ¿no? Que se pueda aplicar esa investigación y que no quede simplemente como una especulación teórica, sino que se pueda llevar al aula con cosas concretas. Y bueno, y finalmente las conclusiones, ¿no? Y bueno, eso fue mi tesis. Acá dejamos simplemente para mostrar. Un drive con las publicaciones que les puedan interesar. Exacto, todas. Digamos, acción de cierre, las posibles líneas para los estudiantes que todavía no tengan dicho, pero que nosotros. Ay, bien. Qué vergüenza. Bueno, parece que con la tecnología no me estoy llevando bien. En las líneas posibles para los estudiantes, sobre todo que se hubiera prometido ayer, adquisición del discurso académico en lengua materna y extranjera, un tema que pueda estar por ese lado. Oralidad, aspectos discursivos, aspectos gramaticales de escritura que eran nuestros nodos, enseñanza de español como lengua extranjera. La enseñanza de español como lengua extranjera no necesariamente un estudiante universitario, sino una persona extranjera cualquiera que quiera aprender español. Allí dentro de esa disciplina tenés metodología, adquisición, elaboración y evaluación de materiales, de evaluación, completamente, un tema interesantísimo. Fonética y fonología, gramática, pedagógica, enseñanza del léxico, cuestiones culturales, etcétera, 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 dentro de esa disciplina. Y aspectos de dialectología del español de MEA, que es lo que tiene la historia del español, si hay alguien que le pueda interesar. Y eso todo. Siempre es un placer trabajar con los colegas de la Universidad Nacional del Nordeste. Aprovecho a enviar saludos también a la doctora Carolina Landulfo. Suelo trabajar con ella, con mis estudiantes de la carrera de letras, representando a la UNA, de Cátedra Guaraní, de UGM. Muchos saludos para ella. Entonces, con sumo placer recibimos a estos colegas, que siempre falta el tiempo para hablar sobre los objetivos misionales de nuestra labor en la universidad. Ellos nos trajeron muchísimas ideas, trabajos vinculados al proceso formativo, cómo trabajan la investigación con sus estudiantes. Seguramente tienen más informaciones para mostrar y la extensión de cómo vincula esa tarea profesional de llevar ese servicio de la universidad a la sociedad. Y haciendo un resumen tan interesante que nos traen estos colegas, la propuesta de adquisición del español académico, lengua materna y lengua extranjera,
Esta propuesta se centra en el desarrollo de un modelo de tratamiento de determinados aspectos de la adquisición del discurso académico en la enseñanza del español como lengua materna y extranjera. Nos comentaron en qué teorías se basaron y esto aplicaron también en el ámbito universitario. En el marco del interaccionismo estructural, más precisamente una contribución al diseño de estrategias que atienden al proceso de subjetivación de los estudiantes universitarios desde el polo de la fragmentariedad, la recuperación del discurso y otros, así como las distorsiones enunciativas al polo de la captura del sujeto por la lengua en cuestiones gramaticales, oralidad y aspectos discursivos. En síntesis, nos trajeron una propuesta de investigación sumamente relevante, una investigación pedagógica y lingüística muy avanzada que se puede aplicar en el ámbito áulico y se ubica en la intersección de la lingüística aplicada y la teoría de la enunciación. Y haciendo un resumen de algunos conceptos que explicaron los colegas, el interaccionismo estructural, en donde se le ubica al sujeto, que son los alumnos. La lengua no solamente se visualiza como una herramienta externa, su lugar al sujeto es constituido por la lengua, lo que implica que esa adquisición, en este caso del español académico, no es simplemente un proceso de memorización de un vocabulario técnico. Es un proceso donde el estudiante debe transformarse para hablar, habitar en un nuevo tipo de discurso académico. Por otro lado, nos comentaron del proceso de subjetivación, que implica eso en el ámbito universitario, en donde significa que el estudiante aprende a posicionarse como un autor válido dentro de la comunidad científica o académica, que es lo que nosotros pretendemos en la universidad. Y podemos mirar cuando ingresan nuestros estudiantes, cuando nosotros ingresamos también nuestro discurso académico inicial y nuestro discurso académico cuando egresamos de la universidad. El texto propone un trayecto que va desde un polo de inmadurez discursiva hasta un polo de dominio explicados. Del polo A, las dificultades que un estudiante puede presentar en ese proceso de escritura, en la oralidad, la fragmentariedad que se puede visualizar a través de textos inconexos, ideas sueltas o falta de coherencia, cohesión. El estudiante cuando aún no domina el hilo conductor del formato académico. Alguna recuperación de discursos, otros cuando presentan algunas dificultades para gestionar citas, voces de repente de un autor dentro del proceso de la escritura. Distorsiones enunciativas, fallas en el tono, registro, perspectiva. Redactar un informe científico utilizando primera persona que solemos visualizar en la corrección. Y a un polo B que todos docentes queremos que nuestros estudiantes lleguen, la captura del sujeto por la lengua, que es la meta fundamental de este modelo. ¿Qué ocurre cuando el estudiante es capturado o adoptado por las reglas del juego de la lengua académica? Y ahí tenemos como resultado un estudiante que ya no lucha contra la gramática. Presenta un discurso, tiene un dominio para poder expresarse con fluidez, ya presenta una escritura académica diferente. Finalmente, esta propuesta es innovadora porque unifica ambos campos, asume que el español académico funciona casi como una segunda lengua para todos. Un hablante nativo y un estudiante extranjero enfrentan barreras similares. Al ingresar a la universidad, ninguno de los dos conoce de forma innata el lenguaje científico,
los tecnicismos ni la rigurosidad de la argumentación académica. Entonces, esta propuesta que nos traen los colegas es sumamente interesante, así como dije, siempre faltará el tiempo para poder conversar y también aplicar en el ámbito áulico. Muchísimas gracias por esta propuesta que trajeron y le paso también a la compañera para su conclusión. Yo creo que la profe Celia dijo todo. De todas maneras, antes de pasar al público, por si quieran preguntar, bueno, yo también tenía algunas cosas que anoté, pero creo que ya se fueron respondiendo a medida que iban exponiendo. De todas maneras, yo creo que todos los que somos docentes de lengua sabemos que, por ejemplo, las profesoras del primer ciclo, del segundo ciclo, manejan perfectamente lo que es la enseñanza, por ejemplo, del español como primera lengua, o del guaraní como primera lengua, el español como segunda, el guaraní como segunda. Pero los que somos docentes de tercer ciclo, educación media, y también creo yo que los que somos docentes muchas veces de educación superior, me parece que nos falta ese paso todavía, ¿verdad? Entonces, por eso más que nada me parece muy interesante la propuesta, la exposición de los compañeros, porque creo que podemos tomar, así como ellos también estuvieron mencionando, que lo hacen, por ejemplo, como un posgrado, creo que hay muchas ideas que nosotros podríamos tomar también para poder capacitarnos en esa área, ¿verdad? Porque aquí también hay instituciones en que se enseña, por ejemplo, español como segunda lengua a los extranjeros, pero los docentes tienen que buscar en internet, van a buscar en otros lugares justamente esa capacitación, porque no es la misma que nosotros que nos estamos formando, por ejemplo, en la carrera de letras. Bueno, ahora sí doy apertura al público, si es que quieren hacer alguna pregunta. Creo que ya tenemos, hay uno, me dice la prometida, una pregunta. Bueno, voy a pasar dos preguntas. Ante todo, muy buenas noches, realmente es un placer contar con especialistas del otro lado del charco, vamos a decirle, hablando de forma literaria. A mí me podría hacer dos consultas, una principal, una abierta y una específicamente cerrada. Bueno, la primera pregunta es, en relación a la teoría que están aplicando, yo escuché ahí un divorcio de la RAE en relación a ese modo de aprendizaje. Primera consulta. Segunda consulta, ¿verdad? Nosotros, al menos los paraguayos, tenemos, después de 1970, en otros registros históricos, en nuestra propia legislación, nosotros, la Constitución del 70 deviene específicamente de la República Argentina. ¿A qué voy? Esta comparación, ¿verdad? Nosotros tenemos el lenguaje español como base. Me llamó la atención de que la fuente o la ilustración o el estudio que está realizando es específicamente de una ciudadana brasilera. Y me llama también la atención que haya un divorcio de la RAE, ya que el español que nosotros hablamos, el cual ustedes hablan, viene de España y también de lo que es Roma, lo que es el latín. Por eso la persona dijo una parte del corpus, dio una ilustración del cuerpo, después manifestó diferentes tipos de situaciones y mi consulta, yo no soy estudiante de letras, soy estudiante de comunicación. Por eso me gustaría entender específicamente ese estudio y cómo podría ayudar realmente a nosotros entender la forma de pensar de otro lado del charco. Nada más, y disculpe si de repente me enseñan. Antes de que responda, mi pregunta es, ¿a qué se hace referencia con el divorcio con la RAE? Yo estaba escuchando sobre un neo español. No hablamos de eso. ¿Cómo? Yo voy a hablar de eso. Él va a hablar de eso después. Estoy entendiendo lo que está diciendo. Ok, gracias, profe. Estoy
preguntando después para no entender. Bueno, dice que Por tu parte lo que tenemos que discutir es entre norma y uso. Antes de correr que da más para otra cosa. lo único que te recomiendo, ahora que hablamos, es un texto que se llama, de Graciela Vázquez, se llama ¿Qué español enseñar? ¿Qué español enseñar? Que es un texto que está accesible en la página del CELU. Y entonces, no solamente eso. ¿Qué español enseñar? Que es la pregunta que se formulan muchos profesores de español como lengua extranjera en diferentes lugares. O enseño un español estandarizado o enseño el español. Entonces lo que recomienda finalmente es que en cada lugar donde se enseñe español, se le enseña al extranjero el español que se habla en ese lugar. Y esa es un poco la idea del español situado. Así que dejo ahí porque sigue dando con el tema. ¿Vale? Pero yo te voy a pasar después esa información. Me gustaría hacer una entrevista, si es posible. Ay, es peligro. Nosotros trabajamos para eso, hacer una entrevista a ustedes. Yo le estoy dando un pequeño, vamos a decir, pincelado, ¿verdad? Pero con toda la entrevista ustedes se merecen, claro, ¿verdad? Y si ella se lo ve agravia, alguna consulta mía de No, perfecto. Yo no había entendido bien la pregunta y esto del divorcio. ¿Puedo agregar algo a eso que acaba de decir Hugo sobre esto del español, de español enseñar? Si pensamos, si vemos otros modelos, por ejemplo el anglosajón, cuando se aprende inglés, nunca se plantea como único modelo el de Gran Bretaña. ¿Sí? Hay distintos estándares. Está el estándar de Inglaterra, está el estándar de Estados Unidos, esos dos mínimamente, pero también se puede pensar de cualquiera de los otros países anglosajones. Entonces, viene por ahí, ¿no? De pensar el español del lugar. Bueno, antes de que te hagan la entrevista, vamos a hacer el cierre. Muchísimas gracias, un aplauso fuerte. Nuestro agradecimiento a los docentes, los invitamos a acercarse a recibir su certificado en agradecimiento de la mano de la coordinadora de la carrera. Como moderadora, la doctora Celia Godoy.